Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver un segundo ejemplo de cómo determinar los elementos de una elipse dada cierta información. El ejercicio consiste en determinar la ecuación ordinaria, la general, los elementos de la elipse con centro fuera del origen y su gráfica si las coordenadas de los vértices están en 4,-1 y en -5,-1. También nos dan las coordenadas de los focos, por lo que tenemos en esta ocasión demasiada información para resolver el ejercicio completo. Lo primero que vamos a determinar entonces va a ser el eje de nuestra elipse. Vamos a ver si es una elipse horizontal o una vertical. Para poder hacer eso, recuerda que tenemos dos formas de determinarlo, ya sea ubicando las coordenadas en el plano, y ahí vamos a ver la orientación de todos los puntos, sea horizontal o vertical, o simplemente analizando los valores de nuestras coordenadas. En este caso lo podemos determinar ya sea de los vértices o de los focos. Como puedes observar, el primer elemento del vértice vale 4, mientras que el segundo vale -5. Estos números son diferentes y son los que nos dan información, mientras que el segundo vale -1 y el otro también vale -1, así que no nos dice nada. Entonces podemos definir que como el primer elemento es el que está cambiando, tratará de una elipse en su forma horizontal debido a que tanto los vértices como los focos están alineados sobre el eje de la X. Vamos a recordar también que del centro de la elipse hacia cualquiera de los vértices vamos a obtener la distancia A, que del centro de la elipse hacia cualquiera de sus extremos superior o inferior vamos a obtener la distancia B. La distancia C va a ser del centro a cualquiera de los focos. Por lo visto, cada una de las medidas A, B y C la vamos a poder obtener a partir del centro de la elipse, así que lo primero que tendremos que hacer será calcular este centro. El proceso que vamos a utilizar para determinar entonces el centro de nuestra elipse va a ser la coordenada de punto medio. Las fórmulas que vamos a emplear van a ser para el valor de x, o sea, el valor de h, x1 más x2 entre 2, mientras que para el valor de k, y1 más y2 entre 2. Lo primero que haremos será extraer las coordenadas de los vértices o las coordenadas de los focos, cualquiera de las dos, y con eso vamos a etiquetar para saber cómo aplicarlas. Lo primero que necesitamos es determinar quién es el valor de x1, que en este caso vale 4 unidades, y vamos a agregar el valor de x2. Pero como x2 es negativo, entonces tendremos que restar. Lo dividimos a la mitad y efectuamos las operaciones. 4 menos 5 nos da -1 y pasamos el denominador 2, por lo tanto podremos acomodar nuestra coordenada en -0.5, ya sea en decimales o en fracción. Para nuestra segunda coordenada tenemos el valor de y1 que corresponde a -1, el valor de y2 que también es negativo, entonces también colocamos -1 y lo dividimos a la mitad. Así que ahora simplemente vamos a hacer la reducción de términos, por lo que tendremos -2 dividido entre 2, esto nos da un resultado entero de -1 unidad. Por lo tanto, la coordenada de nuestro centro de la elipse será -0.5, -1. Debemos tomar en cuenta que podemos utilizar decimales únicamente cuando estos son decimales exactos. Si el resultado hubiera sido en decimales periódicos o decimales infinitos, la sugerencia es utilizar las fracciones. Toda la información que ya podemos generar la vamos a sacar de nuestro texto original, por lo que las coordenadas de vértice y vértice primo, foco y foco primo, así como el centro de la elipse, ya los podemos determinar de esta manera. Vamos a recordar entonces que desde el centro de la elipse hasta el extremo del vértice es la distancia A, por lo tanto del centro hasta el otro vértice también tenemos la distancia A, así que la longitud total de nuestro eje mayor de la elipse es equivalente a decir 2 veces la variable A. Así que para calcular esta distancia lo único que tenemos que hacer es dos opciones, ya sea calcular la distancia entre el vértice primo y el vértice y dividir esa distancia a la mitad, o simplemente calcular la distancia que existe entre el centro y cualquiera de los vértices. En esta ocasión lo que haremos será calcular desde el centro a cualquiera de los vértices. Para calcular dicha distancia lo único que tendremos que hacer será utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos que vimos en la unidad 1 de este curso y vamos a etiquetar a nuestra coordenada, en este caso al vértice, cualquiera de los dos lo puedes ocupar. Vamos a utilizar al vértice normal con x2, y2 y luego al centro con x1, y1. Ahora vamos a realizar la sustitución de nuestros elementos teniendo en cuenta que x2 corresponde a un valor de 4 unidades. Colocamos el menos de nuestra fórmula y ahora el valor de x1 que corresponde a -0.5. Como ya sabes, tendremos que repetir el paréntesis con una cantidad negativa o resolver estos signos y decir que menos por menos nos corresponde a más 0.5. Mientras que en el segundo paréntesis tenemos el valor de y2 también correspondiente a -1,
Colocamos el menos de nuestra fórmula y después vemos que y1 también es negativo, así que menos por el menos de la fórmula vamos a obtener entonces un más 1. Resolviendo nuestras cantidades vamos a obtener que 4.5 se eleva al cuadrado y 0 al cuadrado se va a anular. Por lo que ahora vamos a observar que solo nos queda 4.5 elevado al cuadrado y a eso le sacaríamos una raíz. También vamos a evitarnos ese paso cancelando la raíz y el cuadrado, o sea que la distancia corresponde a 4.5 unidades. Esa distancia que acabamos de calcular es la que corresponde desde el centro de la elipse hasta cualquiera de sus vértices, por lo que podríamos entonces cambiarla por la distancia A. Una forma también más sencilla de calcular estas distancias simplemente sería analizando las variables del vértice, las variables del centro y recordando lo que ya hemos hecho anteriormente, que si el segundo elemento es idéntico al segundo elemento de la otra coordenada, entonces no nos da información y solo nos quedamos con los del primer elemento. Así que simplemente tendríamos que restar. A 4 le quitamos menos 0.5, haciendo la cuenta nos va a dar 4.5, o lo podemos hacer al revés también. Menos 0.5 menos 4 nos da menos 4.5, pero como estamos utilizando una distancia únicamente, aplicamos valor absoluto y nos queda la misma cantidad. Así que aplicaremos el mismo análisis para determinar la variable C. Recuerda que la variable C es aquella que va desde el centro de la elipse hasta el foco, por lo que únicamente utilizaremos la coordenada del centro y cualquiera de las coordenadas de los focos. Aquí nos vamos a dar cuenta que el segundo elemento es menos 1, mientras que en el centro también es menos 1, no nos da información, así que nos quedamos con el valor de 2 y el valor de 0.5 y simplemente hacemos la resta. La operación que tendríamos que hacer sería 2 menos 0.5. Resolviendo estas cuentas tenemos que menos por menos es más, así que el valor de C equivale a 2 más 0.5, es decir, 2.5 unidades. Como podemos observar, el valor de B corresponde a uno de los extremos y en el texto no tenemos ninguna información sobre los extremos, así que para determinarlo utilizaremos esta fórmula del teorema de Pitágoras. Bien, lo primero que tendremos que hacer será sustituir los valores que ya conocemos. En este caso vamos a cambiar al valor de A con 4.5 y el valor de C con 2.5. El cuadrado de 4.5 nos da 20.25, el cuadrado de 2.5 nos da 6.25 y simplemente tendremos que despejar este valor de B. Pasamos el 6.25 al otro lado con la operación contraria y tenemos que 20.25 menos 6.25 nos da 14 unidades, por lo que ahora simplemente sacamos la raíz cuadrada de 14, por lo que para su interpretación tenemos B igual a 3.74, pero nos vamos a quedar con el valor general de raíz de 14. Ahora vamos a determinar el valor de la excentricidad, que como bien recordarás es la relación que existe entre la distancia C, es decir, la distancia de los focos, y la distancia del vértice. Por lo tanto, vamos a hacer esta división. La fórmula es C sobre A. El valor de C es de 2.5 unidades y el valor de A es de 4.5 unidades. Como al momento de hacer esta división nos dan números decimales, vamos a tener que simplificar por medio de las fracciones. Recordando que 2.5 como fracción equivale a 5 medios y que 4.5 en fracciones equivale a 9 medios. Por lo tanto, podemos aplicar la siguiente relación. Como podemos ver, el denominador de la fracción de arriba es 2, así que lo podemos cancelar con el denominador de la fracción de abajo, que también es 2, y lo que nos sobraría sería 5 novenos. Por lo que ese es nuestro valor de la excentricidad. Ahora lo que necesitamos es determinar la coordenada de los extremos superior e inferior y vamos a utilizar las coordenadas que vemos de este lado. Para calcular el extremo superior nos piden el valor de h, recordando que el valor de h es el primer elemento de nuestro centro, por lo que vale menos 0.5, el valor de k, que en este caso es de menos 1, y vamos a agregar el valor de la variable b, que en este caso es raíz de 14. Para el extremo inferior es exactamente la misma sustitución, pero ahora colocaremos menos el valor de b, es decir, menos la raíz de 14. Para poder interpretar estos resultados vamos a utilizar los valores de decimal, que sería menos 0.5, 4.74 y menos 0.5, menos 2.74, pero recuerden que utilizaremos estos cálculos para graficar de forma adecuada. Ahora vamos a determinar la ecuación de la elipse, en este caso ocuparemos la horizontal, por lo que nos piden x menos h, así que simplemente colocaremos el valor de x
menos de nuestra fórmula y el valor de h. H es el centro de la elipse, pero como es negativo, entonces lo multiplicamos por el menos de nuestra fórmula, quedándonos más 0.5 unidades. Y para rellenar el valor de a cuadrada vamos a utilizar el valor de 4.5 o podemos utilizar también el valor de su fracción, que sería 9 medios. En esta ocasión, si solo nos tuviéramos que quedar con la ecuación ordinaria, podemos dejar el decimal y ya terminamos, pero como nos van a pedir también la ecuación general, debemos utilizar entonces la fracción. Para nuestro segundo paréntesis tenemos entonces y menos el valor de k, pero k es el valor de menos 1, así que haciendo la operación con signos nos va a quedar más 1. Dentro de esta expresión tenemos también el valor de b cuadrada, así que b cuadrada equivale a la raíz de 14, así que nos quedaría de esta forma. Nos va a quedar x más 1 medio al cuadrado sobre 81 cuartos, recordando que en una fracción con potencia se eleva a la potencia tanto el numerador y después el denominador. 9 cuadrado, 81, 2 cuadrado, 4. Y aquí raíz y cuadrado se anulan, por lo que solamente nos va a quedar el valor de 14. Esta es nuestra ecuación ordinaria de la elipse. Ahora, para encontrar la ecuación en su forma general a partir de la ordinaria, lo vamos a dejar para un siguiente video, ya que nos va a llevar mucho proceso al tener demasiadas fracciones y no poder utilizar cantidades en decimal. Así que vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.